antes que se me olvide. Tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy que parece mentira, ya es la última. Es decir, es la última videoconferencia que vamos a tener porque ya estamos en la semana 19. Lo que significa que la próxima semana es la semana 20, la última ya del cómputo o del bloque de aprendizaje. Y en aquella semana que viene vamos a hacer el examen parcial. Por cierto, les anticipo que va a ser un examen en Canvas, virtual, no tenemos que movernos para la universidad y lo Gloria a haremos, Dios, gloria a Dios. lo haremos en el mismo bloque, el miércoles a las 2:30 hasta las 4:10. Y vamos a centrarnos en el proceso abreviado. Es decir, porque ese es el tema de estudio durante el bloque 3 de aprendizaje o cómputo 3. Entonces, si ustedes tienen alguna duda todavía en cuanto al proceso abreviado, su ámbito de aplicación, la manera en que se tramita, o qué sé yo, ahorita es un buen momento para resolver cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿verdad? Porque esta semana le llamamos nosotros retroalimentación, precisamente sobre el proceso abreviado. Es más, aquellos que ya tuvieron ocasión de ver la plataforma, los materiales de estudio son los mismos de la semana anterior. Es decir, los artículos que regulan el proceso abreviado en el código que va del 418 al 430. Es decir, son poquitos artículos. Y también las páginas que Santiago Garderes comenta sobre el proceso abreviado en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que también aparece allí para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, si tienen alguna duda, pues ahorita es un buen momento para poderla formular. Liz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjese que yo le quería preguntar con respecto de la audiencia única, Ok, de los alegatos finales. ok. ¿Siempre lleva alegatos finales la audiencia única o no los lleva? Oh, por supuesto que sí. Lo que se discute es si se puede concebir alegatos de apertura, alegatos iniciales, porque de esos es que no se dice nada, pero alegatos de cierre o alegatos finales sí. Y es que fíjense ustedes que cuando uno va a una audiencia de prueba, y la audiencia única es de prueba, porque recuerden que en esa única audiencia es donde se propone y se valora la admisibilidad de la prueba, con excepción, por supuesto, del reconocimiento judicial, que cuando uno necesita que se practique el reconocimiento judicial, la ley dice que uno lo haga con antelación a la audiencia, para que, si se admite como prueba, se realice antes de la audiencia única y que ya se tenga, digámoslo así, el resultado, que ya esté practicado el reconocimiento judicial, especialmente cuando se trate de un inmueble, ¿verdad? Porque también hay reconocimiento de cosas muebles, que perfectamente se puede hacer en la audiencia única. Pero tratándose de un inmueble que requiere desplazamiento a otro lugar, ahí es donde se pide al demandante o al demandado, según el caso, porque también el demandado podría estar interesado en un reconocimiento judicial fuera de audiencia. Es decir, a las partes, pues se les pide que lo propongan de tal manera que se haga con anticipación a la audiencia. Pero por lo demás, la prueba se ofrece, se admite o se rechaza según el caso y se produce en la audiencia.
Entonces, cuando ya la prueba ha desfilado, cuando ya se han practicado los distintos medios probatorios, ya sea la prueba testimonial, el reconocimiento judicial del que ya les hablé, la prueba pericial, la declaración de la propia parte, la declaración de la parte contraria. Es decir, cuando ya la prueba se ha producido, entonces no podemos nosotros dejar aquellos cabos sueltos o dejar aquello como quien dice sin darle sentido o significado o una interpretación que vaya por supuesto de acuerdo con nuestra teoría del caso. Entonces nosotros planteamos al finalizar qué es lo que hemos probado con esos medios probatorios al juez, al tribunal. Y también es una oportunidad de oro para desacreditar, por así decirlo, o desvirtuar o quitarle valor, pues, a la prueba practicada por la parte contraria. Entonces, en esos alegatos es donde nosotros hacemos eso, donde nosotros interpretamos o sacamos conclusiones que nos favorecen, por supuesto, en cuanto a la prueba que se ha producido. Y allí es donde decimos, los testigos fueron muy sinceros, se pudo percibir en sus declaraciones, además no se contradijeron en lo más mínimo y el primer testigo dijo esto de manera muy puntual, lo cual fue corroborado por el segundo testigo que por su parte dijo esto otro, y ahí le refrescamos al juez qué es lo que se produjo. También vimos cómo el abogado intentó con el contrainterrogatorio desacreditar al testigo, pero no lo logró. Lejos de eso, el testigo fue más convincente cuando dijo, y ahí nosotros vamos según lo que ha sucedido, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos como culminando con un sello profesional lo que nosotros hemos hecho durante la audiencia. Entonces, por supuesto que sí, que vamos a hacer eso. Déjenme, no obstante, buscar aquí, ojalá que lo encuentre rápido, el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver qué nos dice literalmente. Vaya, efectivamente, en el artículo 430 del Código Procesal Civil y Mercantil, leemos literalmente en el 430, terminada la audiencia y a continuación de los alegatos finales. Entonces, ahí tenemos una referencia puntual a los alegatos finales como la parte, digamos, que concluye la audiencia previo a que el juez dicte in voce el fallo de la sentencia. Entonces, sí, contestando su pregunta, sí hay y se justifica que hayan alegatos finales en la audiencia única del proceso abreviado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que tengan por ahí? Aprovechen ahorita para cualquier duda que tengan en relación con el proceso abreviado. Vaya, al no haber más preguntas, vamos a proceder a una actividad de aprendizaje durante esta misma sesión. Vamos a tomar unos 30 minutos para leer unas sentencias de cámara. Vamos a leer unas sentencias durante 30 minutos. Y después de que la leamos, vamos a hacer algunos comentarios, como una especie de resumen de lo que hemos leído. Obviamente a los demás compañeros, ¿verdad? A los demás compañeros. Como el número de estudiantes es mayor al número de sentencias que vamos a leer, es posible que una misma sentencia sea leída por 2 o quizás hasta por 3 compañeros. Eso está bien. Y en el momento que nos remitamos a esa sentencia,
pueden opinar los que la leyeron. Es decir, pueden dar su opinión o hacer algún comentario adicional los que la leyeron, si les tocó leerla a dos. Pero no la vamos a leer ahorita en equipos, no. La vamos a leer individualmente. O sea, a usted le va a tocar una sentencia y la va a leer durante 30 minutos. Y después, cuando nos toque comentar esa sentencia, pues usted va a tener la oportunidad de hablar al micrófono para que los demás puedan darse cuenta de qué fue lo que usted aprendió con esa lectura. Básicamente, lo que vamos a extraer de la sentencia que leamos es los hechos. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se resolvió en primera instancia? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron la sentencia de primera instancia? Que puede ser sentencia definitiva o puede ser una sentencia interlocutoria que llamamos, o auto, que son las que le ponen fin al proceso. Por ejemplo, una improponibilidad. O sea, no es una sentencia de fondo, pero sí es un auto definitivo porque le pone fin al proceso y ya no puede continuar después. Entonces, no importa el tipo de resolución, pero usted nos va a contar, después de haber leído la sentencia, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los hechos que motivaron la decisión judicial. Y luego, como se trata de una sentencia de cámara, es lógico que hubo un recurso. Un recurso que por lo general es el recurso de apelación. Aunque también por ahí anda una sentencia con un recurso de revisión. Entonces, usted nos va a comentar también cuál fue el motivo de queja. O sea, ¿por qué se impugnó esa decisión? ¿Cuál fue digamos, la inconformidad o el rechazo que expresaron los que metieron el recurso, ya sea la revisión o la apelación? Y finalmente, ¿qué fue lo que resolvió la Cámara al final? ¿Y con qué argumentos la Cámara resolvió de la manera que lo hizo? O sea, usted lo que va a hacer, repito, es leer la sentencia, extraer los hechos, la decisión de primera instancia, la razón por la que se apeló de esa decisión y la resolución final que pronunció la Cámara y bajo qué argumentos la Cámara resolvió de esa manera. Es decir, nos va a contar prácticamente lo que leyó, pero de una manera muy resumida, muy concreta, muy puntual, para que aquellos que no leímos esa sentencia sepamos de qué trataba. E igual usted va a escuchar lo que digan los demás compañeros sobre las sentencias que usted no leyó. ¿Alguna pregunta en cuanto a la dinámica de esta actividad? Licenciado, fíjese que yo tenía problemas al ingresar porque creo que la señal de internet estaba un poco mala. Y no sé, o sea, yo ahorita acabo de escuchar que la actividad trata sobre una sentencia y que nosotros le vamos a decir de una forma resumida lo de los hechos y no me recuerdo qué más. Lo que leyó. O sea, usted va digamos, a elaborar un pequeño resumen de lo más importante de lo que usted pudo leer en esa sentencia. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron el proceso? Luego, ¿cuál fue la decisión en primera instancia? Una decisión que, pues, toda sentencia favorece a uno y perjudica a otro. Viene el perjudicado y mete un recurso. Entonces usted nos va a contar cuáles fueron las razones por las cuales se metió un recurso. Y luego, cuál fue la decisión final de la Cámara y cuáles fueron los argumentos empleados por la Cámara para resolver. O sea, una especie de resumen de lo que usted ha leído en esa sentencia.
Vaya, mire, ustedes se van a venir, estoy mostrándolo aquí en pantalla. Supongo que sí, ¿verdad? Están viendo en pantalla que tengo la plataforma Canvas allá detrás mío, sí. Sí, sí. Ok, Sí, perfecto. Entonces usted se viene al curso de la materia, y se viene, fíjese bien, a módulos. Módulos. Aquí en módulos se viene a la semana en la cual nos encontramos, que es la semana 19. Semana 19. Y al final, en la parte inferior, aquí hay 8 sentencias. Quiero ver si las puedo señalar de nuevo. Aquí hay 8 sentencias. Están en formato PDF. Entonces, 8 sentencias. Entonces, usted va a leer durante 30 minutos solo una de ellas. Solo una. Después de que pasen los 30 minutos, nos vamos a volver a reunir. Bueno, de hecho la sesión va a quedar abierta. Lo único que voy a hacer es dejar de grabar. Pero la sesión va a quedar abierta. Yo les voy a poder escuchar si activan el micrófono, o ustedes van a poder escuchar a mí si fuera necesario. Y durante 30 minutos vamos a estar leyendo una de estas sentencias. Ahora, ¿cuál van a leer? Déjenme ver si puedo yo organizarlos. Aquí tengo yo la lista, una lista muy bonita, por cierto, de las personas que están conectadas. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Miren, vamos a hacer una cosa. Solo para el efecto de que sepan cuál van a leer, voy a organizar los grupos. Pero solo para el efecto de que sepan cuál van a leer. De tal manera que si a usted le toca en el grupo 1, te va a leer la sentencia, la número 1, la primera. Para que sepan el orden de las sentencias, ahorita se las voy a poner aquí en WhatsApp. En este orden van a estar las sentencias. En ese orden. De tal manera que va de la 1 a la 8. Así para abajo. La de arriba es la 1, la de abajo es la 8. Entonces usted, dependiendo del grupo donde le toque, va a leer esa sentencia. Bien. Les decía que vamos a continuar con la actividad y vamos a pasar al momento de hacer algunos comentarios de las sentencias que hemos leído. Yo tengo aquí en un archivo de PDF, tengo aquí las sentencias, digamos todas ellas. Entonces, si alguno de ustedes desea comenzar, puede hacerlo, o sea, voluntariamente. Si usted desea comenzar a comentar la sentencia que leyó, pues nomás indíqueme cuál fue, yo la coloco incluso aquí en pantalla y podemos irla entre todos viendo, mientras usted o alguno de sus compañeros también pueden ir haciendo algunos comentarios. A ver, ¿tenemos algunos voluntarios por ahí? Philip, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál Pues, sentencia vio? según la que nos correspondió fue la primera, ¿cómo se llama? La 50 DM-14. Ok, bien. Entonces aquí la tenemos en pantalla por si desea alguna referencia puntual, nomás me dice y podemos ir buscando. O si no, pues usted puede comenzar ahorita y sus compañeros podrían también apoyarle según lo estimen conveniente.
Ok, perfecto. Sí, Lick, ese proceso habla de la autorización de destitución, meramente en materia laboral. O sea, como bien sabemos, ¿verdad?, que las cámaras de los civiles pues, pueden conocer en materia laboral, y esa es una destitución de un trabajador. El demandante era el doctor del Instituto de Salvadoreño de Seguro Social contra don Francisco, que ejercía el cargo de archivista, pero que también ahí, según lo que estoy viendo, él era secretario de una organización y estadísticas de la Junta. O sea que como que no estaba por la ley de salarios, sino que no lo regía la ley reguladora. No, o sea, no estaba por la ley de la carrera administrativa. Pero resulta de que el doctor, en nombre del instituto, que representaba, ¿verdad?, lo que es Alice, alegaba de que este señor no se había presentado un montón de días, ¿verdad? Ahí dice el 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, del 20 de octubre, del 5 al 29 y 30 de noviembre, y 6 y 7 de diciembre. O sea, alegaba él que este señor había abandonado sin caso justificada trabajo por andar formaba parte de un sindicato. Al parecer, estaba leyendo la sentencia. Resulta de que efectivamente presentaron la demanda ante el juez, y el juez él presenta la demanda por la excepción de improponibilidad por falta de competencia objetiva, pero y claro, solicitan la autorización del trabajador, de don Francisco. Resulta que inconforme con la sentencia que había realizado la juez, pues se alza a cámara dicho caso, y es bien chistoso, no sé, la verdad, porque es que la juez acá, o los magistrados, perdón, en esta sentencia, solamente reforman lo que es ese romano que venía de esa sentencia, y al final lo declaran, o sea, no al lugar a la autorización de destitución del señor, de este señor, porque dicen que valoraron la prueba que don Francisco presentó en cámara, ¿verdad? ¿Qué más decían ahí? Alegaban también de que este señor, por ser parte de este sindicato, se había alejado, y había el instituto, ese departamento de sesión de registros médicos del centro de detención del seguro, pues había tenido un retraso en cuanto a la entrega de medicamentos, porque es un departamento vital para la institución, y por lo tanto él, como se había desocupado de su labor, pues ellos solicitaban, ¿no?, la destitución. Además solicitaban también la sanción disciplinatoria, y que cesaran de su nombramiento. O sea, querían la destitución por parte de este señor, alegando con fundamento, ¿verdad?, el contrato colectivo de trabajo, decía ahí el caso, y también alegando aplicando lo que es el reglamento interno de trabajo del IS, que ahí manifestaba el representante legal del IS, o sea, el doctor, que es de obligatorio cumplimiento, pero que al final la Cámara solamente hace la reforma a ese romano de la sentencia que se pronuncia por el juez de lo civil de Mexicanos, y al final pues no lo declaran no al lugar. O sea, el señor tiene que seguir trabajando en el IS. Bien. Eso es lo que pude más o menos entender. Gracias. Bueno, vemos que la sentencia esta es bastante voluminosa en su texto, tiene un contenido muy amplio, y probablemente era necesario un poco de más tiempo, ¿verdad?, para poderla leer con mayor amplitud. ¿Alguno de los que estuvieron en el mismo grupo y tuvieron ocasión de leer esta sentencia desea también hacer algún comentario?
buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Es que yo tuve una confusión acerca, por leer la sentencia número 2, leí la 1, pero también estaba leyendo la 2, ¿verdad? Pero ahorita también, rescatando lo que decía el compañero, pues también estaba leyendo yo acerca del análisis que hace la Cámara, porque también toma lo que el abogado le dice, ¿verdad? Que en el momento de la audiencia el juez no tomó en cuenta ni las pruebas que ofertó, porque no hizo una valoración, es decir, por este motivo no queda rechazada la prueba. Entonces también como se ve lo que es la falta de competencia objetiva y también se ve lo que es la no valoración de la prueba, no la motivación que hace el juez para poder explicar el por qué o por qué motivo no tomó en cuenta dicha prueba o que no se logró comprobar con la prueba. Entonces también me llamó la atención acerca de esa parte, porque como lo que hemos venido aprendiendo también, pues que el juez tiene que en su fallo, tiene también que en su sentencia tiene que también argumentar el por qué motivo toma ciertas decisiones. Entonces eso quería agregarle acerca de la sentencia. Gracias. Muy bien, gracias. Vaya, una pequeña aclaración en cuanto a lo que dijo el primero de sus compañeros. Y es que efectivamente la Cámara reformó la sentencia de primera instancia, de la cual la Cámara estaba conociendo en recurso de revisión. Déjenme comentarles que en presencia de procesos como este, que es un proceso de autorización para un despido o destitución, el recurso que procede no es el de apelación, sino el de revisión. Tiene, por supuesto, puntos en los cuales se parece con la apelación, pero también puntos en los cuales no se parece, ¿verdad? Son recursos diferentes. Por ejemplo, el de revisión únicamente es como para valorar si la decisión de primera instancia es legalmente correcta o no. Es como una especie de examen que se hace por parte de un tribunal superior, pero no lleva como la misma estructura del recurso de apelación. Eso, por supuesto, lo vamos a ver más adelante en su formación. Por ahora, baste decir que era un recurso de revisión el que se planteó. Pero yo quería aclarar que cuando se presentó la demanda, los abogados que representaban al director del Seguro Social confundieron dos términos. El término inasistencia injustificada con el término abandono. De tal suerte que demandaron la autorización del despido por esa doble, llamémosle, esa doble infracción, llamémosle así, pero considerándola como si fuera una sola. Entonces, en la resolución de la Cámara aclara que no son lo mismo, que una cosa es una inasistencia injustificada y otra cosa es el abandono. Entonces, como la sentencia de primera instancia venía concediendo la autorización tanto por abandono como por inasistencia, la Cámara, la reforma que hizo fue en el sentido de declarar no al lugar la autorización de destitución por abandono. Pero un poquito antes de eso, dijo al lugar por la inasistencia injustificada. En otras palabras, en la revisión que hizo la Cámara, sí le afectó al trabajador. O sea, no es como dijo el compañero de que podía continuar trabajando. No, lo cesaron, es decir, lo destituyeron. La Cámara sí autorizó la destitución, pero como les repito, no por abandono, sino por una inasistencia injustificada. Vamos a ver si puedo encontrar.
ausencia a sus labores sin permiso del jefe inmediato. Por tanto, dice, refórmase el Romano 2 del fallo, vamos a ver, quedando redactado de la siguiente manera. Autorízase la destitución del señor, es decir, autorizan la destitución por haberse ausentado de su trabajo sin el permiso correspondiente y sin causa justificada por 2 días consecutivos y 3 días no consecutivos en el mismo mes calendario. En otras palabras, sí autorizaron la destitución, pero en un segundo punto declaran no al lugar la autorización por abandono y por falta de desempeño con diligencia y eficiencia. O sea, eso dijeron, eso no se ha aprobado. Lo que se ha aprobado es la falta de asistencia o la ausencia de su trabajo sin el permiso correspondiente y sin causa justificada. Ahora, quiero yo también aclarar por qué nos hemos metido en esta sentencia, como que dice qué vela tiene en este entierro esta sentencia. Y para ello me gustaría remitirme a la página 8, creo que es, de la misma sentencia, donde aparece como quien dice el por qué es que nosotros lo estamos estudiando. Y tiene relevancia, ya lo vamos a ver. Es aquí en esta parte. Hola. Sí, le escucho, dígame. Sí, me escucha. Sí, le escuchamos. Yo leí esa sentencia, fíjese, Ali, y a mí me quedó como una duda. Ok. Porque, vaya, como un proceso, pues, por decirlo, laboral, ¿verdad? Entonces, en este caso, la parte demandada, cuando contestó la demanda, ellos interpusieron una excepción sobre improponibilidad, porque ellos decían en este caso que el juez de lo civil no era el competente, ¿verdad?, para poder conocer. Entonces, en estos casos, según lo que resolvía la Cámara en sus argumentos, establecía, según lo que yo entiendo, es que en este caso quien tendría que haber sido competente para conocer era el juez de lo laboral. En este caso, con competencia en materia laboral, hace mención, y también dice que tenía que promoverse ante dicho funcionario un juicio ordinario individual de trabajo de determinación de contratos sin responsabilidad patronal, basado en este caso en las causales del artículo 50, 83 y 554. Entonces, no sé ahí si usted me puede aclarar, en efecto, este tipo de procesos. Sí, con gusto le aclaro. Yo les decía hace poquito que la sentencia esta es quizás la más larga de todas las que están en este grupo de 8 sentencias y que efectivamente tal vez necesitaban ustedes un poquito más de tiempo para poder leerla de manera completa, porque quizás no alcanzaron a leerla. Y definitivamente uno a veces se topa con, digamos, ante la prisa o la premura, que tal vez uno interpreta tal vez un poquito mal algo. Le aclaro, lo que usted acaba de mencionar fue dicho por los abogados de la parte demandada en sus alegatos ante la Cámara. Es decir, es lo que ellos dijeron como parte de su recurso de revisión. Es decir, ellos son los que argumentaron eso. Eso es el argumento no de la Cámara, sino de los abogados. Cuando la Cámara retoma esos argumentos, la Cámara aclara a los abogados en su sentencia que no es así como ellos dijeron, sino que en base a la ley que regula este tipo de casos, que tiene que ver con aquellos empleados no comprendidos en la, aquí está, Ley Especial de la Garantía de Audiencia
a los trabajadores no comprendidos en la carrera administrativa. Es decir, hay una ley especial. Entonces, en base a esa ley, aquí está, miren. Aquí está. Esto sí ya lo está diciendo la Cámara. El proceso para materializar la pretensión del demandante debía regirse por la ley reguladora de la garantía de audiencia de los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa. Esta es la ley que rige este tipo de procesos. Y en el artículo 4, literal A, establece que se comunicará por escrito al juez de primera instancia que conozca en materia civil. Por lo que, siendo el juez de lo civil de Mexicanos al que objetivamente le corresponde el conocimiento de este proceso, no se acoge la incidente advertido por vía de improponibilidad. Aquí sí la Cámara está resolviendo, y está resolviendo en el sentido de no acoger, es decir, no darle, como quien dice, la razón a los abogados que habían argumentado que no era competente el juez de lo civil, porque según este artículo, efectivamente el juez de primera instancia de la materia civil es el competente, y por eso la Cámara resolvió sin lugar, o en otras palabras, no acogió esa argumentación que habían hecho los abogados. Entonces, de esa manera, espero haber contestado su pregunta, ¿verdad? La Cámara no acogió eso, aunque déjeme checar. Sí. Ahora, lo que les quería mostrar era la parte que nos interesa, que es precisamente lo que había yo subrayado aquí. Dice, en cuanto al otro extremo que el licenciado pretendía probar con la declaración de parte, si bien era su derecho intentar probarlo con dicho medio, en la celebración de la audiencia especial y única programada, la cual sigue las reglas del proceso abreviado de conformidad al artículo 418 y siguientes, debió ratificar la prueba ofrecida en su contestación de demanda. Y, revisado que ha sido el contenido de dicha acta de la audiencia, no consta que el referido abogado haya hecho tal petición y que fuera imputable al juez no acceder al medio de prueba, sino que se denota un total descuido o negligencia por parte del proponente, pues de conformidad al 423, las partes han de concurrir a la audiencia con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Y en la etapa de proposición de prueba, deberán enlistar todos los medios que pretendan producir en la audiencia, por lo que se desestiman estos motivos. Vaya, aquí miren, nosotros pongámonos las rayovac, pongámonos las pilas y aprendamos de los errores que han cometido otros colegas. Y la manera de aprender de ello es tomando nota. Miren, en la contestación de la demanda que él hizo por escrito, allí ofertó ese medio probatorio. Pero viene la Cámara y le dice al abogado, mira, tú te descuidaste, tú fuiste negligente, porque no bastaba con que ofrecieras la prueba en la contestación de la demanda, no bastaba. En la audiencia única, que tiene que hacerse según las reglas del proceso abreviado,
En esa audiencia es donde se tiene que ofrecer la prueba. Ahora, si tú la habías ofrecido en la contestación por escrito que hiciste de la demanda, bueno, está bien, pero tenías que haberla ratificado en la audiencia. Nosotros hemos revisado el acta de esa audiencia y no consta, aquí no aparece que tú como abogado hayas hecho esa petición de que te recibieran esa prueba. Entonces no le podemos echar la culpa al juez por no haber accedido a ese medio de prueba. La culpa es tuya. Eso es lo que le están diciendo al abogado. Y es que según la ley, artículo 423, tú como abogado, a esa audiencia tienes que concurrir con todos los medios de prueba de que intentas valerte. Y en la etapa dentro de esa audiencia de proposición de la prueba, ahí tienes que enumerar o enlistar los medios que pretendas producir en la audiencia. Ok, la Cámara podría estar equivocada. Pues no sé, ¿verdad? Porque el abogado podría pensar, bueno, ¿y acaso no lo dije yo en el escrito donde contesté la demanda que yo pretendía producir prueba? Pero la Cámara le está diciendo, te descuidaste, fuiste negligente, no aplicaste lo que dice el 423, que tenías que llegar a la audiencia con las pruebas, no ofrecerlas antes. Ahora, si ya las habías ofrecido antes, pues tenías que haber ratificado tu oferta y haberte asegurado que te recibieran la prueba en esa audiencia. Si no lo hicieron, es culpa tuya, no se la quieras echar al juez. Eso es lo que le está diciendo la Cámara al abogado. Ok, hagamos como que somos nosotros los que cometimos ese error. Tomemos nota y no lo vayamos a cometer nosotros cuando nos toque. Bien, ¿alguien más quisiera voluntariamente referirse al GOTRA de las sentencias, por favor? Ajá. Anímense. No creo. No creo. ¿Será que no me están escuchando? ¿O sí? Bueno, vamos a tener que usar el sistema dedocrático. Vaya. Erika María Cruz Castro. ¿Está Erika? Viendo un partido está. Qué interesante. Erika. Bueno. ¿Y Karen? ¿Karen Melissa? Sí, Ajá. ¿Quiere usted comentar la sentencia que leyó? Sí, claro. Vaya. Asumo que es esta, ¿verdad? La 189 11 MC1 2017. Sí. Vaya. Le escuchamos. Dentro de el cuadro fáctico dice que el recurso de apelación fue interpuesto contra un auto definitivo, donde se declaró improponible la pretensión contenida en la demanda incautada pronunciada por la señora jueza primera del juzgado primero de menor cuantía de esta ciudad en el proceso declarativo abreviado de liquidación de daños y perjuicios, promovido por los licenciados René Alfonso Padilla y Velázquez y Eric Mauricio Rodríguez Áviles en su carácter de apoderado de la institución demandante, ahora apelante Fondo Social para la Vivienda, contra la entidad demandada, hoy apelada Centro Nacional de Registro, por medio de su representante legal, licenciado Tarsis Salomón López Guzmán.
En la decisión de la primera instancia, la parte resolutiva de la providencia recurrida en lo esencial dice: rechácese por improponible la demanda presentada en vista de carecer de competencia objetiva la suscrita jueza en razón de la materia para conocer el proceso declarativo abreviado de liquidación de daños y perjuicios promovido por los licenciados René Alfonso Padilla y Velasco y Eric Mauricio Rodríguez Áviles, quienes actúan en sus calidades de apoderados generales judiciales del Fondo para la Vivienda en contra del Centro Nacional Registro. No obstante, es de hacer referencia que esta especie de rechazo inlime deja a salvo el derecho material. La razón de la apelación fue que los mandatarios de la parte apelante sustentan su inconformidad con la resolución apelada en un solo punto de agravio, el cual consiste en lo resuelto por la jueza de la primera instancia, contrario a lo dispuesto en el artículo 241, inciso segundo ordinal primero del Código Procesal Civil y Mercantil, en virtud que dicha funcionaria judicial razona que para plantear la pretensión de liquidación de daños y perjuicios no se cuenta con una sentencia firme que establezca la cuantía de los mismos, confundiendo el presente caso, donde existe una sentencia que declara la existencia de daños y perjuicios, quedando pendiente únicamente su liquidación o cuantificación con aquellos en que la sentencia favorable al interesado lo que declara es la procedencia de una acción o pretensión de daños y perjuicios en contra del agente responsable, por lo que piden se revoque la sentencia venida en apelación y se admita. El fallo de la Cámara fue que de lectura del expediente de la primera instancia se advierte que efectivamente ya se tramitó ante la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del centro un proceso declarativo común en el que se pronunció sentencia a las 8:30 del día 24 de octubre de 2013, por medio de la cual dicho Tribunal de Alzada concluyó que era precedente condenar a los daños y perjuicios reclamados al Centro Nacional de Registro, pero que por no haberse establecido la cuantía de los daños, estos debían liquidarse en la forma que establece la ley. Por consiguiente, la Cámara estimó que en virtud que ya existía un pronunciamiento judicial previo en el que se declaró la existencia de los daños y perjuicios ocasionados, condénese en abstracto a la institución demandada al pago de los mismos, faltando únicamente su cuantificación. Por lo tanto, es procedente iniciar el respectivo proceso declarativo abreviado, regulado en el artículo 418 y siguientes del Código Procesal y Mercantil, para fijar el valor a que ascienden los daños y proceder a su liquidación. Solamente, licenciado. Vaya, muchas gracias. Efectivamente, este es un caso bastante interesante porque pone prácticamente en evidencia la confusión que podría existir en operadores de justicia, llámese abogados litigantes o incluso jueces de primera instancia. En el caso concreto, estamos en presencia de una resolución que puso fin al proceso que se intentaba iniciar, haciendo imposible su continuación. Como bien dijo su compañera, un auto definitivo. Y era un auto de improponibilidad. La jueza de menor cuantía de San Salvador argumentaba que ella no tenía competencia objetiva para conocer de esa pretensión, ya que, según ella, había que intentar un proceso común en el cual se estableciera la indemnización y la cuantía de los daños y perjuicios que se le había ocasionado al Fondo Social de la Vivienda por el Centro Nacional de Registros. Aparentemente, en el Centro Nacional de Registros no se respetó el principio de prioridad registral y a lo mejor inscribieron un acto presentado con fecha después de uno que había presentado el fondo, y eso le ocasionó daños y perjuicios. El punto aquí es que, tal como lo sostienen los apelantes, ya había una sentencia firme
en donde se decía puntualmente que se condenaba a el Centro Nacional de Registros a pagar los daños y perjuicios ocasionados al Fondo Social para la Vivienda. Pero no se estableció en esa sentencia la cuantía, es decir, la cantidad ya en dinero que se tenía que pagar. Pero sí ya había una sentencia. Entonces la jueza confundió una sentencia como la descrita con otras sentencias, como en el caso de las que pronuncia la Sala de lo Constitucional en procesos de amparo, donde la Sala de lo Constitucional dice que es procedente iniciar el correspondiente proceso para la determinación de los daños y perjuicios causados ante la violación de un derecho constitucional. Pero en ese caso concreto, la Sala de lo Constitucional no está condenando a aquel que resulta que sí violó un derecho fundamental. No lo está condenando. Lo que está diciendo es que se habilita, o como quien dice, le queda expedito al agraviado el ir ante los tribunales comunes a iniciar el proceso correspondiente para la determinación de los daños y perjuicios. En ese caso sí, tiene que iniciarse un proceso común para que se pueda establecer la obligación de indemnizar daños y perjuicios. A pesar de lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional, se necesita una ejecutoria para poder ejecutar, valga la redundancia, esa condena. Pero no es la de la Sala Constitucional. Tiene que ser de un proceso común, que salga esa ejecutoria. Pero si en esa ejecutoria no se ha cuantificado la cantidad, valga la redundancia, que se tiene que pagar, entonces hay que seguir después de ese proceso de conocimiento que ya nos dio una sentencia, pero condena en abstracto. Entonces, hay que ir a un proceso abreviado, sin importar la cuantía. Allí pueden ser 10 millones de dólares los que se van a cuantificar, pero será en un abreviado. ¿Pero por qué en un abreviado? Porque no se trata en el abreviado de establecer la obligación, no. Se trata de establecer la cuantía solamente. La obligación de pagar, o mejor dicho, la condena de pagar ya se dio en un proceso de conocimiento que ha sido previo al abreviado. Entonces la jueza de menor cuantía en realidad no logró como captar la naturaleza de la sentencia que le estaban presentando. Era una sentencia de condena, pero en abstracto. No estaba cuantificada la cantidad de dinero que había que pagar, y para eso se promovió el proceso abreviado. Entonces viene la Cámara y bueno, me llamó mucho la atención la manera en que la Cámara le explica al tribunal, no solo a ese, sino que a todos los tribunales, que la declaratoria de improponibilidad no tiene que utilizarse de primas a primeras, ni de manera infundada. Es decir, la declaratoria de improponibilidad tiene que ser ante una situación en donde de verdad estamos ante un obstáculo insalvable. Es decir, no se trata de declárase improponible, pero de todas maneras le queda a salvo el derecho material. Esa es una contradicción. Porque si está declarando improponible una pretensión, es porque le está negando el acceso a la justicia. No es tutelable. O sea, ni hoy ni nunca. El defecto es tan grosero, es tan grave, que no se puede plantear. Si es improponible, lo es para siempre. Entonces, la Cámara le hace ver también eso al tribunal. Algo así como quien dice, mira, no seas tan ligero al momento de resolver una improponibilidad. Analízalo bien antes de decir que es improponible. No se vale utilizarlo como quien dice por regla general. No, es muy, pero muy excepcional. Bien, mire, otra sentencia que me gustaría que discutamos en los minutos que nos quedan es la D8
D8F96. D8F96. La última. Veamos Jocelyn Leticia, si está por ahí, para que nos ayude con sus comentarios. Sí, licenciado. Ayúdeme, por favor. Buenas tardes. Bien, esta, conforme a lo que usted estaba mencionando, pues se parece un poco, ¿verdad? Porque es un auto definitivo impugnado, en donde el señor José Mauricio Solano Cortés, en concepto de apoderado general, ¿verdad?, de la sociedad demandante, es quien está apelando en este caso un auto definitivo, en el cual hubo un proceso declarativo común en donde se determina la indemnización de daños y perjuicios, o al menos así lo manifiesta él, ¿verdad? Y manifiesta de que está proponiendo esa apelación, y pues la Cámara en esta ocasión pues lo admite, ¿verdad? Porque dice que cumple con requisitos de forma y de fondo. En este caso la Cámara lo que dice es que él se va a admitir el recurso y se va a omitir en este caso la audiencia, porque por no ser oficioso y porque en este punto el agravio ya está planteado, el escrito de apelación, el cual, de conformidad con lo dispuesto en la parte final, dice la parte apelante no puede ampliar. También manifiesta que esto no vulnera el artículo 8, que es el principio de oralidad. Sí, regáleme un minuto. Ahora, regáleme un minuto. Lo que pasa es que en el trámite del recurso de apelación se hace una audiencia para escuchar lo que tenga que decir la parte apelada. O sea, el apelante ya se expresó en el escrito de apelación, pero el apelado, que es la parte contraria, todavía no se ha pronunciado. Entonces, se hace una audiencia para respetar el principio de oralidad y se le escucha al apelado oralmente lo que él tenga que decir del recurso de apelación. Pero como en este caso se declaró improponible la demanda, todavía no se había notificado la demanda y todavía no había parte contraria. Claro, en el escrito aparecía, vengo a demandar al Banco Atlántida, pero como no se le había notificado porque no se admitió la demanda, entonces la litis no se había trabado todavía. Era una forma arcaica de decir, todavía no había proceso. Porque el proceso, es cierto, comienza con la demanda, pero la demanda solo tiene una parte. Cuando se admite y cuando se emplaza, ahí sí, ya se configura la relación jurídica procesal, porque ya hay parte demandada, porque ya hay demanda admitida. Pero en este caso no. Entonces, por eso es de que las cámaras, cuando se trata del auto que in limine litis, o sea, de entrada rechaza la demanda, omiten la audiencia, porque ¿para qué la van a hacer? El apelado no se puede expresar porque no existe todavía, y el apelante ya se expresó. Entonces la audiencia esa resulta inoficiosa, como lo ha dicho la Cámara muy sabiamente en esta parte de la sentencia. Ahora sí, continúe, por favor. Bien, básicamente el Romano 5, o sea, es bien resumido cuando dice el punto planteado, porque manifiesta que la inconformidad del apelante es de que la pretensión no puede someterse al conocimiento de un juzgado en menor cuantía, porque no existe una condena concreta del pago de una cantidad líquida. Al menos eso es lo que él manifiesta. Ahora, cuando la Cámara hace hincapié en eso, dice de que la juzgadora se basó más que todo en el artículo 241 y manifestó de que carecía de competencia objetiva,
por razón de materia. Conocer la pretensión que estaba presentando el licenciado José Cortés. Ahora, se menciona también el artículo 40, el cual manifiesta de que tiene que hacer, le da la facultad, ¿verdad?, al juzgador de hacer un examen en donde él va a valorar la competencia que tiene, ¿verdad? Y manifiesta a la Cámara que si él dice de que no tiene competencia, entonces va a rechazar la demanda y le va a dar no le va a dar trámite y la va a declarar improponible. Ahora, me llamó la atención el punto 6.4.1, en el cual dice el artículo 241, en donde la Cámara hace alusión de que este tipo de proceso sí puede ser conocido por un proceso abreviado, porque ya hubo un proceso declarativo en el cual se condenó. Ahora lo que faltaba era poder ver cuál era la condena, lo que iba a pagar la sociedad, ¿verdad? Porque eso no estaba establecido. Y como el 241 del Ordinal Primero menciona, ¿verdad?, de que no importa cuál sea la cuantía, estas demandas de liquidación de daños y perjuicios van a ser conocidas en un proceso abreviado. Básicamente esa es la idea que manifiesta la Cámara, que dice de que es necesario, ¿verdad?, es lógico que se vaya por vía abreviada por el hecho de ser más breve y sencillo en cuanto a determinar el monto de liquidación de daños y perjuicios. Pues eso fue lo que yo comprendí de la sentencia, ¿verdad? Y pues la Cámara manifiesta de que sí, en el fallo se confirma el auto definitivo que ha estado en apelación. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, y tal como ha sido expuesto por usted, esta sentencia se parece muchísimo a la sentencia anterior, ¿verdad? Solo que en la sentencia anterior, en la que vimos antes del Fondo Social para la Vivienda versus el Centro Nacional de Registros, los abogados habían planteado un proceso abreviado y la jueza de menor cuantía dijo: yo no soy competente, tienen que irse ante un juez de lo civil y mercantil en un proceso común. Aquí es lo contrario. Los abogados plantearon un proceso común. No sé si usted me confirma que ese es el caso. Ellos plantearon un proceso común. Y viene la jueza que resolvió y dice: no, yo no tengo competencia. Tienen que irse en un proceso abreviado ante un juez de menor cuantía. Yo no tengo competencia. Entonces, por eso es que dice la Cámara en la parte final, resuelve: confírmase el auto definitivo venido en apelación pronunciado por la jueza 1 interina del juzgado primero de lo civil y mercantil de esta ciudad. En otras palabras, el auto de improponibilidad fue dictado por un juzgado de lo civil y mercantil. Pero esta jueza dijo: yo no tengo competencia. Aquí ya tenemos una sentencia en donde lo que hace falta es cuantificarla. La obligación de indemnizar daños y perjuicios ya está establecida en una sentencia. Y lo que se trata hoy es de cuantificar nada más la cantidad. Y eso no se puede hacer, bueno, sí se puede hacer en un proceso común, porque hemos aprendido que si hay una acción que se debe tramitar en un proceso abreviado, pero se tramita en un proceso común, no hay problema, no hay nulidad. Pero el punto aquí es que el juez competente es otro, porque estamos en San Salvador. En este caso, se está en San Salvador. Y en San Salvador sí hay juzgados de menor cuantía. Aquí en San Miguel no hay.
Entonces aquí da lo mismo si es el juez de lo civil y mercantil o de menor cuantía no tenemos. Entonces aquí sí no hubiera importado, porque basta con que el juez hubiera dicho, mire, se lo voy a tramitar, se lo voy a tramitar porque soy competente, porque aquí no hay juez de menor cuantía, pero se lo voy a tramitar en un proceso abreviado, no se lo voy a tramitar en un proceso común. Pero eso no lo podía decir la jueza allá en San Salvador. La jueza lo único que podía decir fue lo que dijo. Yo no soy competente, porque aquí en San Salvador hay jueces de menor cuantía y a ellos les corresponde la tramitación de los procesos abreviados, no a mí. O sea, esos jueces de lo civil y mercantil no ven procesos abreviados allá en San Salvador, solamente los de menor cuantía. Entonces ella se declaró incompetente, o mejor dicho, dijo, la demanda no la puedo continuar porque tiene que ser ante otro juez, el juez de menor cuantía. Entonces, tengan presente que si bien se parecen las dos sentencias últimas, pero también se diferencian en esto último que les advertí. Ok, es todo por ahora. Ha sido un placer estar con ustedes, no solo hoy, sino durante todo el ciclo. Recuerden, esta es la última vez que nos reunimos. La próxima semana no va a haber videoconferencia, sino directamente el examen, siempre a las 2:30 de la tarde, el día miércoles. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes y que tengan muy feliz tarde y cuídense. Hasta luego. Lick, yo tengo una consulta. Sí, le escucho, dígame. ¿El examen será presencial? No, Sí, ¿verdad? virtual. ¿Y es individual? Sí, por supuesto. Y bueno. tienen que leer todo lo que tiene que ver con el proceso abreviado. La ley 418 al 430 en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado y también estas sentencias. Estas 8 sentencias. Las tienen que leer. Entonces, solo sería de proceso abreviado que vendría. Solamente proceso abreviado. Así es. Solo abreviado. Disculpe, el día que dijo, perdón. Miércoles a las 2:30 de la tarde. En el día de bloque de clase que tenemos. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho entonces. Hasta luego. Gracias, Michelle. Bueno.